Apartado 4. Movimiento de un proyectil. Vamos a ver un caso práctico. Se trata del movimiento de un proyectil en una zona con gravedad constante y sin rozamiento con el aire. Solamente tenemos gravedad en el eje Y, así que en este caso habrá movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en ese eje. En el eje X no hay aceleración, pero sí velocidad, así que tendremos movimiento rectilíneo uniforme. Y en el eje Z no cambia nada, no hay ni velocidad ni nada, así que podemos olvidarnos del eje Z y hacer un estudio en dos dimensiones. Tenemos también que dar las condiciones iniciales, que suelen ser posición y velocidad en t igual a 0. En este caso nos será más cómodo dar la velocidad inicial no como v sub 0x y v sub 0y, sino como v sub 0 coseno de teta y v sub 0 seno de teta, es decir, en función del módulo de la velocidad y de su dirección inicial. Pues vamos allá. En el eje X tenemos movimiento rectilíneo uniforme, así que podemos aprovechar las ecuaciones que vimos en el tema unidimensional, solo que cuando antes teníamos posición, ahora tenemos componente X de la posición, antes teníamos velocidad, ahora tenemos componente X de la velocidad. Nos sale lo que ya vimos. Velocidad constante, posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Ojo en esa ecuación que ese coseno de teta por t no es el coseno de, paréntesis, teta multiplicado por t, cierro paréntesis. Es el coseno de teta y lo que sale lo multiplicamos luego por el tiempo. En el eje Y tenemos aceleración constante y como hemos escogido positivo hacia arriba, la aceleración será igual a menos g, donde g son los 9,8 metros por segundo al cuadrado de siempre en módulo. Recordemos lo que obtuvimos para ese caso. Velocidad componente I igual velocidad inicial componente I más aceleración componente I por el tiempo. Recordad, aceleración en este caso es igual a menos g. Y la posición en el eje Y será la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. A igual a menos g, así que en este sistema de coordenadas sería menos un medio de g por t al cuadrado. Antes de seguir, una advertencia. Podemos aplicar las ecuaciones del caso unidimensional al caso tridimensional, que es lo que acabamos de hacer, pero con la condición de que las apliquemos a cada coordenada por separado. Eso quiere decir, por ejemplo, que no podemos usar la relación entre velocidad y posición v cuadrado menos v sub 0 cuadrado igual a 2a por posición menos posición inicial. ¿Por qué? Pues porque la velocidad en esa v y en esa v sub 0 están incluidas las tres componentes y eso no vale. Si acaso podríamos usar esa ecuación para la componente y. Eso sí sería válido, pero ojo con mezclar cantidades de dos ejes distintos. Lo que sí podemos hacer es manipular las ecuaciones que ya tenemos. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a relacionar directamente las variables x e y, quitando de en medio la variable tiempo. Es decir, vamos a ver qué forma geométrica tiene la trayectoria en ese movimiento que estamos estudiando. En este caso, para que las ecuaciones resulten más compactas, vamos a hacer x sub 0 igual a 0. Podríamos dejar un valor distinto de 0, no hay problema, pero vamos a lo sencillo. Lo que vamos a hacer es tomar la ecuación x en función del tiempo, despejar el tiempo y sustituir en la ecuación y en función del tiempo. Cuando lo hacemos y ordenamos un poquito, nos resulta una ecuación parabólica, y igual a algo más algo por x más algo por x al cuadrado. Por eso a este tipo de movimiento también se le llama tiro parabólico o movimiento parabólico. No he querido usar esa expresión por no hacer spoiler, pero ya lo veis, una parábola. Pues no, en realidad no siempre tenemos una parábola. Hemos hecho un paso mal. Fijaos, en la primera ecuación, cuando hemos tomado x de t y hemos despejado t, obteníamos t igual a x partido v sub 0 coseno de teta. Si el denominador es 0, no podemos hacer eso. Los matemáticos enseguida nos sacan la tarjeta roja. Así que esa fórmula que tenemos para la parábola no vale para v sub 0 coseno de teta igual a 0. Vamos a comprobarlo. Fijaos que en ese caso o el coseno vale 0 o v sub 0 vale 0. En el primer caso tendríamos un ángulo de 90 grados o de menos 90 grados. Eso sería un movimiento vertical y la ecuación que hemos hecho no vale. Porque en ese caso la relación entre x e y sería, pues x es constante e y valdrá lo que sea. En cuanto al segundo caso, v sub 0 igual a 0, nos dice que el cuerpo parte del reposo. También en este caso habría una caída vertical y nada más. De modo que esa parábola es válida salvo cuando tenemos movimiento vertical. Es decir, cuando ese denominador, v sub 0 coseno de teta, no vale 0. Vale, ya tenemos la ecuación y en función de x. Y es una parábola, salvo cuando hemos visto que no lo es. También tenemos las demás ecuaciones, posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, y con todo eso podemos resolver muchos problemas. La única dificultad está en saber qué nos piden en el enunciado y describirlo de forma matemática. Por ejemplo,
Vamos a calcular el tiempo de vuelo. ¿Qué condición matemática es esa? Pues corresponde al momento en el que la altura es igual a la altura inicial. ¿Qué ecuación es aquí la más cómoda? Pues la que nos liga la altura con el tiempo. Tomamos y en función del tiempo y le imponemos la condición y igual a y sub 0. Despejamos t y nos salen dos soluciones. Una de ellas es 2v sub 0 por seno de teta partido por g y la otra es 0. Esa segunda solución es matemáticamente válida, bueno, también físicamente válida, porque en el instante inicial la altura del cuerpo es la altura inicial por definición, es de perogrullo. Pero no es la solución que buscábamos, la que buscamos es la otra. En general, es posible que una ecuación nos proporcione más de una solución. Todas las soluciones que nos den son matemáticamente válidas, pero puede que no todas nos den lo que buscamos. En este caso, t igual a 0 es una solución matemáticamente válida, pero que no nos resuelve nuestro problema físico de hallar el tiempo de vuelo. Recordad siempre, las soluciones matemáticas que nos da una ecuación no tienen por qué ser todas soluciones físicas al problema que estamos resolviendo. Otra cuestión, ¿cuál es el alcance del proyectil? O dicho de otro modo, ¿qué distancia ha recorrido en el eje X mientras subía y bajaba en el eje Y? Podemos hacerlo de dos formas. Tomar la ecuación y en función de x e imponerle la condición y igual a y sub 0, o bien tomar la ecuación x en función del tiempo y aprovechar que ya hemos calculado antes el tiempo de vuelo, es decir, el que tarda el proyectil en recorrer en horizontal la distancia que buscamos. Lo hagamos como lo hagamos, tenemos una ecuación sencilla. Fijaos que si en vez de poner las condiciones iniciales de la velocidad como v sub 0 y θ, lo hubiéramos hecho como v sub x, v sub y, la expresión del alcance sería más complicada. Así resulta más sencillo, más compacto. Fijaos que al final he usado la fórmula del ángulo doble para, en vez de tener que poner 2 seno de θ coseno de θ, poner el seno de 2 veces θ. Así no solo lo escribimos de forma más compacta, sino que podemos resolver fácilmente problemas como, por ejemplo, ¿cuál es el ángulo que nos da el alcance máximo? Pues podéis verlo fácilmente. El que nos dé el alcance máximo será el que haga más grande la cantidad seno de 2θ. ¿Y eso cuándo pasa? Pues cuando 2θ es igual a 90 grados. El seno de 90 vale 1. Así que 2θ vale 90 grados, es decir, θ vale 45 grados. Si intentamos resolver esa cuestión con la ecuación anterior, la de coseno de θ por seno de θ, tendríamos que trabajar mucho más y al final llegaríamos a la misma solución. Y como yo siempre digo, en física cuanto más fácil se resuelva un problema, mejor. Nadie da medalla a la resolución más larga en física, o en ciencia en general. Podemos hacer muchos más ejemplos con el tiro parabólico, pero vamos a hacer solo uno más. Digamos que queremos conocer hasta qué altura llega el proyectil. Es decir, ¿qué pasa en la altura máxima? Obviamente que la altura es máxima, ¿vale? Pero ¿eso cómo se come matemáticamente? Si sabéis de derivadas, podéis tomar la ecuación y en función de x, derivar, igualar a 0, que es la forma estándar de hallar un máximo de una función. Y muy bien, no solamente un máximo, también vale para mínimo y puntos de inflexión, ¿vale? Pero bueno, hay que complicarse la vida. Lo que pasa arriba del todo es simplemente que la componente y de la velocidad es 0. No toda la velocidad, puede haber componente x que va a ser siempre constante, en este caso, pero v sub i va a ser en ese punto 0. Justo antes de la altura máxima el cuerpo está subiendo, justo después está bajando, pero justamente en el punto de altura máxima la velocidad v sub i vale 0. Muy bien, pues hagamos v sub i igual a 0 en la ecuación y en función del tiempo. Esto nos da el tiempo de vuelo hasta el punto más alto. Luego podemos sustituir ese tiempo de vuelo en la ecuación y en función del tiempo y listo. Vale, ¿y ahora qué os parece si vemos un par de ejemplos de película? Vamos a ver un movimiento parabólico bueno y uno malo. ¡Jack! ¿Qué longitud tiene el tramo? 15 metros, por lo menos. Por lo menos. Hay una brecha en la carretera. Es grande. ¿Bromeas? ¿Cómo de grande? 15 metros. ¿Qué? ¡Vamos! Dios mío. Este es el ejemplo malo. Y si te has reído, no te preocupes porque también se ríen los alumnos míos en el aula todos los años. Está claro por qué.
Cuando el autobús salta, su velocidad vertical es 0, así que la gravedad tirará de él hacia abajo. Pero en la película no solo no cae, sino que salta en pleno vuelo como si fuera un caballo. Lo bueno es que la película nos da muchos datos, lo que nos permite hacer cálculos. Si suponemos el salto del autobús como el de una partícula puntual, bueno, sí, ya sé que un autobús es grande, pero por algo tenemos que empezar. Pues bueno, si usamos las ecuaciones que hemos visto y los datos que nos han dado, podemos deducir que el autobús habría caído en vertical algo más de 1 metro antes de llegar al otro lado. Así que lo siento, pero en esta película todos muertos. Se acabó, fin. Para hacer un buen salto bastaría con poner una rampa justo antes de saltar. De ese modo, el autobús tendría una velocidad inicial hacia arriba y podría hacer un salto bien hecho. Los números nos dicen que bastaría una rampa con un ángulo de unos 5 grados. Y para que veáis que esto se puede hacer fácilmente y bien, vamos a ver un ejemplo de salto bien hecho de los años 60. A ver si encuentras la salida, no podemos estar dando vueltas hasta la noche. Como veis, no hay que romperse la cabeza para hacer bien las cosas, incluso cuando estás robando un cargamento de oro. Y con esto terminamos el tema de cinemática en 3 dimensiones. En el siguiente tema vamos a pasar del cómo al por qué. Es decir, veremos qué es lo que hace que los cuerpos se muevan de la forma que hemos visto aquí. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo tema.